El, el título de hoy es que las críticas no te detengan. Que las críticas no te detengan. Que las críticas no te detengan. Una de las cosas más difíciles que las personas enfrentamos, que todas las personas enfrentan muchas veces, son las críticas. El temor a ser criticado de una manera equivocada, el temor a ser rechazado, el temor a ser aislado, las críticas, el rechazo, las críticas destructivas dañan a las personas y como seres humanos muchas veces tenemos miedo a las críticas, miedo a lo que otras personas vayan a decir de nosotros de una manera equivocada. Hace, hace tiempo un hombre que empezó a llegar a la iglesia compartió que uh, sus padres cumplían 50 años de casados, ellos querían hacer una actividad por las bodas de los 50 años, ellos necesitaban recolectar dinero para poder comprar comida, para pagarle al cura, para hacer una misa de 50 años, para contratar mariachis y por supuesto pues tequila y cerveza. En total de 5 hermanos, todos tenían que colaborar cierta cantidad de dinero para esta gran fiesta de los padres. Este hermano, ya con meses en el Señor, sabía que esto no estaba bien. Sabía que él ya no se sentía cómodo yendo a una misa o aportando su dinero para que se compre alcohol. Y él ya sabía en su mente cómo estas fiestas iban a terminar. Con pleitos, con insultos. Pero él tenía temor. Él tenía temor a decir no porque ¿qué iban a decir sus hermanos? Él tenía miedo a la crítica, al rechazo. Él tenía miedo a esto. Aun cuando él sabía que esto era malo, existía el temor en él de ser criticado y de ser rechazado. Una mujer con un hijo adolescente tenía una hermana con un hijo de la misma edad de su hijo también. Pero el sobrino de esta hermana, de esta mujer, había empezado a fumar marihuana. Estaba usando marihuana, estaba usando los vapes. El hijo de esta hermana le pide a su mamá pasar el fin de semana con su primo. La madre sabía que su sobrino no iba a ser buena influencia para su hijo. Aunque era su sobrino, aunque ella lo quería, aunque ella había visto crecer a su sobrino y ahora un joven de la misma edad de su hijo, sabía que él no era una buena influencia para su hijo. Ella no quería que su hijo vaya con su sobrino el fin de semana. Ella sabía que eventualmente si su hijo seguía juntándose con su sobrino, terminaría fumando marihuana al igual que ella. Ella no quería que su hijo vaya con su sobrino. Ella sabía que esto no estaba bien. Ella sabía que tenía que cuidar a su hijo. Pero en ella existía el temor al rechazo, a la crítica, a lo que su hermana iba a decir si ella se enteraba de esto. Un hombre cuenta en su trabajo cristiano, él como se le pidió que donara parte de su dinero para una despedida de soltero de su supervisor. El supervisor se había casado y divorciado 3 veces, tenía hijos por todos lados y se estaba volviendo a casar. Él como supervisor del departamento, pues iba a recibir una gran despedida de parte de todos los trabajadores del departamento de la compañía. Este hombre pues tenía que aportar también un dinero para que puedan contratar bailarinas, mujeres desnudas, hacerle una gran fiesta de despedida en Las Vegas al jefe del departamento.
Este hombre sabía que eso no estaba bien, él ya no creía en esas cosas, él no practicaba estas cosas. A pesar que él sabía que esto no estaba bien, él tenía miedo a ser rechazado si él decía que él no iba a aportar. Él tenía miedo a ser aislado y a ser criticado por sus compañeros de trabajo si él decía que no iba a colaborar. El temor a las críticas, el temor al rechazo, el temor a ser juzgado por otras personas, muchas veces nos detienen a hacer lo que es correcto, aun cuando sabemos que es malo. Es un temor común, somos seres humanos, somos personas frágiles, con sentimientos. Y el día de hoy vamos a ver que cuando nosotros decidamos cambiar nuestro estilo de vida para hacer lo que es correcto, esto eventualmente nos hará blanco de críticas y oposición. Desde el momento que nosotros hayamos decidido de tomar otro rumbo en nuestras vidas, en este caso de seguir a Jesús, tenemos que saber también que esto nos va a llevar a tener un nuevo estilo de vida que eventualmente nos hará blancos de críticas y oposición. Eventualmente vamos a dejar de ir a fiestas donde se usan drogas, donde abunda el alcohol, donde se habla profanidades, lisuras, groserías, donde es un ambiente totalmente opuesto al carácter de Dios. Ya no nos vamos a sentir cómodos con personas que todavía practican cosas que sabemos que no están bien. Entonces, cuando nosotros decidamos hacer lo correcto, cuando decidamos seguir a Jesús, cuando decidamos cambiar nuestro estilo de vida, debemos saber que esto eventualmente nos hará blancos de crítica y oposición. Esto lo tenemos que tener presente porque va a llegar el momento en que nosotros vamos a enfrentar la crítica y la oposición. Hemos venido estudiando a través de estas semanas quién es Jesús. En el libro de Marcos, a través del capítulo 1 al 8, Marcos nos muestra quién es Jesús. Hemos visto que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que tiene autoridad. Jesús predica el Evangelio, llamando al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Él tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Él tiene poder para sanar, para expulsar demonios. Él tiene autoridad. Hemos visto que esta autoridad ha sido enfrentada por parte de los maestros de la ley, porque ha sanado a un hombre paralítico. Hemos visto cómo Jesús es juzgado por comer con pecadores y con cobradores de impuestos. Y en esta sección del pasaje que vamos a ver hoy en Marcos capítulos 2, versículos 18 al capítulo 3:6, vamos a ver a un Jesús que está con sus discípulos, pero esta vez los que son criticados por su nuevo estilo de vida son los seguidores de Jesús. En el contexto más amplio, el libro de Marcos fue escrito para las personas que estaban pasando por tiempos difíciles, personas que estaban sufriendo persecución, personas que estaban siendo tiradas a los leones por ser cristianos. Marcos quiere animar, quiere darles ánimo a sus lectores, que ellos tienen que saber que ellos van a ser blancos de críticas y oposición por haber seguido a Jesús. A través de este pasaje, Marcos muestra entonces cómo los seguidores de Jesús también son criticados, porque ahora tienen un nuevo estilo de vida. Como ahora ellos son juzgados por otras personas, porque ellos ya no tienen las mismas prácticas que tenían en el pasado antes de seguir a Jesús. Entonces el día de hoy vamos a ver que cambiar nuestro estilo de vida para hacer lo que es correcto nos hará blancos de crítica y oposición. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta ante esto? ¿Qué debemos hacer entonces cuando esto suceda?
Cuando nosotros nos enfrentamos con algo que sabemos que es malo y tengamos que tomar una decisión, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo debemos responder ante esto? Pero también tenemos que tener presente que si nosotros verdaderamente hemos decidido seguir a Jesús, entonces vamos a enfrentar críticas y oposición. Seguir a Jesús significa vivir un nuevo estilo de vida que eventualmente nos hará blancos de crítica y oposición. O sea, en otras palabras, no podemos seguir haciendo lo que antes hacíamos y a la vez pretender que estamos siguiendo a Jesús. Los discípulos ahora tienen nuevas prácticas. Los discípulos de Jesús ahora están aprendiendo cosas nuevas. Los discípulos de Jesús ahora están aprendiendo de qué verdaderamente se trata el reino de Dios. Jesús ha venido a introducir realmente qué significa ser un ciudadano del reino de Dios. Las prácticas externas, las prácticas religiosas como purificación, no toques, no hagas, abstente de decir esto, de hacer esto, ya no es parte más del reino de Dios que Jesús ha venido a introducir. Los maestros de la ley, personas que querían agradar a Dios por sus propios esfuerzos, ellos enfatizaban mucho el ayuno. Para ellos era necesario el ayuno, ayunar 2 veces por semana para agradar a Dios. La ley de Moisés en el Antiguo Testamento requería que se ayune por lo menos 1 vez al año como nación. Pero los fariseos, los maestros de la ley, lo llevaron al extremo. Ahora ellos mandaban a que se ayunara 2 veces por semana. Así que la práctica común de aquellos tiempos era ayunar 2 veces por semana. Ellos, al ver que los discípulos de Jesús ya no ayunaban, empiezan a condenar la actitud de los discípulos. Y Jesús, con 2 ejemplos, 3 ejemplos, les mostrará que estas prácticas ya no son requeridas para acercarse a Dios, para agradar a Dios. Jesús va a usar ejemplos de un novio en la boda con sus amigos. Va a usar el ejemplo de odres viejos y vinos nuevos. Y él va a usar una ilustración de un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, cómo ésta puede dañar el vestido cuando ésta se llega a encoger, para mostrarle a los maestros de la ley que estas prácticas, estos esfuerzos humanos ya no son necesarios para agradar a Dios. Ahora, el intermediario para agradar a Dios es Jesús, el Mesías, quien ahora es el que está en medio de ellos, el novio. Veamos lo que dice el versículo 18 al 19. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, Juan el Bautista, pero tus discípulos no ayunan? Le dicen a Jesús. O sea, estamos ayunando todas las semanas, los discípulos de Juan el Bautista, nuestros discípulos, pero tus seguidores, tus discípulos, no están ayunando. Versículo 19, y Jesús le respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras ayunan, mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Él hace referencia a sí mismo. Él es el novio en esta ilustración. Es tiempo de celebración. Los maestros de la ley están tan enfocados en ellos mismos, en sus prácticas, que están perdiendo de vista que tienen al Mesías, al Salvador, al único con autoridad para perdonar pecados y reconciliar al hombre con Dios. Sin embargo, ellos, en vez de mirar este tiempo
como un tiempo de alegría y regocijo porque Jesús, el Mesías, está en medio de nosotros, se han dedicado a seguirlo y a criticarlo. ¿Acaso una persona va a la boda de su amigo y a la hora que le pasan el pastel para celebrar dice, no, yo no puedo comer, estoy ayunando? No, cuando uno va a una boda, uno va a celebrar, a festejar con el novio, pero también hace referencia a su muerte. Que cuando él muera y resucite y vuelva con el Padre, cuando le sea quitado, entonces sí van a ayunar, entonces sí van a poner en práctica estas cosas, pero ahora que tienen al novio, a él, a Jesús, con ellos, es tiempo de celebrar, es tiempo de ayunar. Y después les da otra ilustración. Nadie pone un remiendo de tela nueva a un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Las cosas que él está mostrando, las cosas que él está introduciendo, son nuevas en comparación a lo que ellos estaban haciendo. Y en otro ejemplo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Jesús estaba introduciendo el reino de Dios, estaba mostrando qué se requiere realmente para agradar a Dios. No toques, no hagas, ayuna, no digas esto, ofrenda. Tienes que hacer. Prácticas y esfuerzos humanos ya no tienen valor en el reino de Dios. Es lo que Jesús les está mostrando a ellos. Los maestros de la ley están enfocados en la religión, en la práctica, en los esfuerzos, y lo que Jesús les está mostrando es que solamente se requiere la fe para ser justificado con Dios y ser parte del reino de Dios. Entonces tenemos que recordar que cuando nosotros le entreguemos nuestras vidas a Jesús, cuando empecemos a seguir realmente a Jesús, ya no vamos a tener las prácticas del pasado. Ya no vamos a usar drogas, ya no nos vamos a emborrachar. Si somos casados ya no vamos a tener 2, 3 mujeres, o vamos a estar coqueteando con otra mujer o con otro hombre. Ya no vamos a mentir, ya no vamos a engañar, ya no hablamos groserías. Ya nuestras vidas empiezan a cambiar. Ya no nos sentimos cómodos haciendo estas cosas. Cuando nos inviten a unas fiestas donde sabemos que van a haber drogas, licor, bailes obscenos, nosotros ya no vamos a querer ser parte de estas cosas. No porque seamos mejores que las demás personas, es porque simplemente nosotros ahora tenemos un nuevo estilo de vida. Pero cuando esto suceda, también tenemos que estar conscientes que las personas que antes eran nuestros amigos, nuestras amigas, nos van a criticar, nos van a rechazar y nos van a empezar a aislar. Esto va a ser así. Cuando nosotros empecemos a tener un nuevo estilo de vida, vamos a ser rechazados por las personas, vamos a ser blancos de críticas y oposición. Jesús sigue adelante con su misión. Esta vez Jesús está yendo a través de los campos, está cortando camino. En aquellos tiempos no había transporte como lo hay el día de hoy. Sus discípulos van con ellos. Ellos están yendo por los campos y ven frutos, ven granos colgados de los árboles. Ellos tienen hambre. Ellos agarran los frutos, lo comen, lo agarran, lo comen mientras van caminando. Los maestros de la ley, al mirar a los discípulos de Jesús agarrar estos frutos, estos granos de los campos, los empiezan a criticar, los empiezan a juzgar, porque ellos consideraban que esto era una forma de trabajo en el día de reposo.
Los maestros de la ley habían tomado los mandamientos de Dios, la ley de Moisés, y con el temor a que se vaya a quebrantar un mandato, pusieron reglas y reglas y reglas alrededor de un mandato. Porque quizás se quebrante una regla y otra regla con tal que no se toque el mandato. Hablando del día sábado, Dios le dio al hombre el día sábado para que descanse de todas sus obras. Pero los maestros de la ley, en el temor a que se quebrante el mandato de guardar el día de reposo, el día de descanso, pusieron reglas alrededor. Por ejemplo, las mujeres no podían peinarse el pelo el día sábado. Las personas no podían prender fuego en su casa para calentar comida. Ellos lo consideraban un esfuerzo, un trabajo. Si a tu vecino se le caía su perro en el pozo de agua, tú no podías ir a ayudarle. Y tú no podías sacar tu perro que se te había caído en el pozo de agua. Si a tu vecino le daba un ataque al corazón, tú no podías agarrarlo, meterlo a tu carro y llevarlo al hospital. No podías hacer eso porque era el día de descanso. Pero estas reglas vienen de parte de los maestros de la ley, quien usaban la tradición para ponerlo sobre las personas para que ellos también lo practicaran. Ellos, al ver que los discípulos de Jesús están comiendo granos, lo cual la ley de Moisés también validaba, que se dejara comida en los campos para los pobres, empiezan a ser juzgados por Jesús, por los maestros de la ley. Y ellos cuestionan a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan el mandato del día sábado? ¿Y qué hace Jesús? Jesús usa un pasaje del Antiguo Testamento, un incidente con David, para mostrarle a ellos que la necesidad humana está sobre todas las cosas. Y es lo que Dios pretendió al darle al hombre el día sábado. En otras palabras, Jesús les dirá que el día sábado fue hecho para el hombre. El hombre no fue hecho para el día sábado. Veamos el texto rápidamente. Marcos 2:23 dice: aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas, granos. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? El día sábado. Y Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él también, sus compañeros, como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Cuando David huía de Saúl, que lo quería matar, esto lo pueden ver en 1 de Samuel, él le pregunta al sacerdote: ¿no tienes algo para comer para mí y para mis hombres? No hemos comido nada. Y le dice: sí, tenemos los panes que solamente son para los sacerdotes. Y le dio esos panes para que ellos puedan comer, él y sus soldados. Si alguien comía el pan para los sacerdotes, tenía que ofrecer una ofrenda de culpa ante el Señor. Jesús les dice: ¿ustedes no escucharon cómo David y sus hombres comieron el pan que estaba designado para los sacerdotes? Los lleva a las Escrituras para que ellos reflexionen. Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, Dios no hizo el día sábado, el mandato, y después dijo: ¿qué voy a hacer con el día sábado? Ya sé, voy a crear al hombre para que guarde el día sábado. No, Dios dio el mandato del día sábado para el beneficio
del hombre, del ser humano, para que descanse de sus obras, para que el día sábado haga el bien, para que el sábado adore a Dios, en vez de seguir trabajando y trabajando y desgastándose. En otras palabras, lo que Jesús les dice, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. En otras palabras, yo soy el quien ha dado este mandato y les estoy dando a ustedes la interpretación correcta. El hombre no fue creado para el día sábado, sino que el sábado fue creado por Dios para el hombre. Los mandatos que Dios nos da no son para beneficios de Dios. ¿Qué necesita Dios de nosotros? En verdad. Si a nosotros nos va bien en la vida, ¿en qué le beneficia a Dios? Nada. Nos beneficia a nosotros. Nos va bien en esta vida. Sufrimos menos si obedecemos a Dios. Los mandatos de Dios fueron creados para nuestro beneficio. El mandato del día de reposo fue creado para el hombre. ¿Usted se ha dado cuenta si usted trabaja más de 7 días, se siente cansado, está irritado? Trabaje 7 días, 8, 9 días y vea cómo se siente usted. No tiene paciencia, empieza a gritar, está cansado, no quiere que nadie le hable. Pobres hijos, no pueden ni acercarse a usted. Si es casado, su esposa no puede ni hablarle o comentarle algún problema que está pasando. Es que el hombre no está hecho para trabajar más de 6 días. Usted trabaja más de 6 días, usted ya no va a ser el mismo después del 7º. No va a producir. Sin embargo, si usted toma ese día de descanso, después de 6 días, usted verá cómo al día siguiente usted regresa revitalizado, con ganas de trabajar, con energías. Es el propósito de Dios, que el hombre descansara de sus obras, que dedicara un día para adorar, alabar a Dios, para que disfrute su familia, para que disfrute las bendiciones de Dios. Los maestros de la ley le dieron un sentido equivocado a este mandato. Ellos se enfocaron en el trabajo y en el trabajo y en el trabajo y lo llevaron al extremo de que una persona prácticamente no podía hacer el bien si tenía que ayudar, por ejemplo, a su prójimo. Entonces vemos cómo los maestros de la ley juzgan a los discípulos de Jesús porque ellos, en los ojos de los maestros de la ley, no estaban observando el mandato del día sábado. Y Jesús les muestra pues que aquí hay una necesidad humana que está mucho más allá de que simplemente poner en práctica los mandatos o las tradiciones de los hombres, en este caso, los maestros de la ley. Dios hizo el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado. Y al final, si ellos tienen dudas, pues Jesús les dice, yo, el Hijo del Hombre, soy el Señor aún del día de reposo. Yo he escrito este mandato, yo fui el que di este mandato y yo sé lo que les estoy diciendo a ustedes. Pero algo que tenemos que tener presente es que cuando nosotros sigamos realmente a Jesús, vamos a ser blancos de críticas y oposición, porque nuestras vidas indirectamente van a juzgar la vida de las personas que aún continúan viviendo y llevando las prácticas del pasado. Nos van a criticar, nos van a rechazar, nos van a aislar. Si usted empieza a vivir realmente para Jesús, no espere que la gente lo aplauda. Si usted deja de tomar, deja de usar drogas, ya no coquetea más con otras mujeres, otros hombres, no espere que la gente lo aplauda. La gente lo va a criticar, lo va a aislar, le va a dejar de hablar. No se sienta mal. Eso va a suceder. El hombre a quien le pidieron la cuota para hacerle los mariachis, la misa y la comida a los padres por sus 50 años de casados, finalmente decidió no hacerlo. No hacerlo. Le dijo a sus hermanos que él no lo iba a hacer. Dice él que sus hermanos
y sus hermanas lo empezaron a llamar, lo empezaron a insultar. Le dijeron, tú te crees mejor ahora que vas a la iglesia, te has vuelto un aleluya, te olvidas que son nuestros padres, te olvidas que esta es nuestra religión, te olvidas que tenemos que celebrarlo. Le dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacerle algo especial a mi papá y a mi mamá, voy a pedirle al pastor de la iglesia que venga, que nos haga un pequeño servicio y les voy a hacer una comidita a ellos por su aniversario. Ellos empezaron a insultarlo, dejarlo de hablarle, lo aislaron, lo rechazaron. La mujer que tenía a su hijo y su sobrino que usaba drogas, pues habló con su hermana y le dijo que ella no podía dejar a su hijo que se juntara con su sobrino. Y la razón es porque ella pues tenía temor a que su hijo también empiece a usar marihuana. La mujer lo insultó a su hermana, le dijo un montón de cosas, le dejó de hablar, empezó a correr rumores acerca de ella. Ella dice que fueron momentos muy difíciles. Y ella se mantuvo firme en su decisión. Aun cuando su hijo también le dio la contra a su mamá, porque pues cómo es posible que ella la alejara de su primo, de la casa de su tía. Pero no entendía que la mamá lo estaba protegiendo. Esta mujer empezó a recibir críticas, rechazo y oposición de su propia hermana. Y ni hablar del hombre en la compañía que no quiso dar el dinero para la despedida de soltero del supervisor. Es más, dice que el supervisor empezó a ver las maneras de cómo lo sacaban de la compañía. Dice que a partir de ese momento este hombre se empezó a mirar raro en la compañía. Los compañeros de trabajo dejaban de hablarle, le mandaban indirectas, lo insultaban. Se sentía mal, dice él. Hasta a veces le daba ganas de darles el dinero para que lo dejaran en paz, pero él sabía que eso no estaba bien. Lo empezaron a criticar, a rechazar. ¿Y por qué? Porque él empezó a tener un estilo de vida diferente. Él ya no llevaba a cabo las mismas prácticas que el pasado. Y esto lo hizo blancos de críticas y oposición. Cuando tú y yo nos enfrentemos con una situación así, nos vamos a enfrentar con críticas y oposición, con rechazos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ceder ante las críticas? ¿Ceder ante el temor de que nos vayan a dejar de hablar porque sabemos que lo que vamos a hacer está bien y lo que nos están pidiendo que hagamos está mal? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar ante esto? Pues nosotros debemos continuar haciendo el bien. Nosotros debemos hacer lo que sabemos que es correcto. Nosotros debemos seguir haciendo el bien, aun cuando esto nos cueste ser blancos de críticas y oposición. La gente te va a dejar de hablar de todas maneras, o la gente te va a criticar, eventualmente. Entonces, cuando tú enfrentes ese conflicto, o de agradar a Dios, de agradar a los hombres, pero a la vez no quieres ser criticado, no quieres que te dejen de hablar, no quieres perder una amistad, porque es una amistad de años, pero tú también sabes que no es correcto lo que te están pidiendo que hagas. Entonces tienes que recordar que vas a ser blancos de críticas y oposición. Pero tienes que hacer lo correcto. Tienes que hacer lo que es bueno. Lo que tú sabes que está bien. A Jesús lo vienen siguiendo, lo vienen observando los maestros de la ley, los paparazzis de aquellos tiempos. Y le están tratando de buscar la sinrazón a Jesús. Jesús se mete a una sinagoga donde están todos los maestros de la ley. Es día sábado. Jesús mira a un hombre enfermo, un hombre que por alguna razón tiene el brazo tieso, no puede enderezar su brazo, no puede usar su brazo. Este hombre no puede trabajar como otros hombres pueden trabajar. Este hombre no puede proveer a su familia como otros pueden proveer.
Y Jesús les va a dar una lección a sus discípulos porque Él sabe que eventualmente Él, el novio, un día no va a estar con ellos. Y Él les va a dar una lección que les va a servir por el resto de sus vidas. Este es un momento didáctico para Jesús. Él les va a enseñar algo a sus discípulos por medio de una sanación de un hombre. Jesús va a llamar a este hombre, quien tiene la mano tiesa, sabiendo que lo están mirando los maestros de la ley, y Jesús lo va a sanar, porque Él sabe que eso es lo correcto. En otras palabras, mostrándole a sus discípulos que cuando ellos se enfrenten oposición, ellos no tienen que ceder ante la oposición, la crítica o el rechazo, sino por el contrario, ellos tienen que hacer lo que saben que es correcto. Jesús toma a este hombre, sana a este hombre, y este es el comienzo donde los maestros de la ley empiezan a planear de cómo van a matar a Jesús. ¿Y por qué? Por haber hecho lo que es correcto. Marcos capítulo 3, versículos 1. Otra vez entró Jesús en una sinagoga con sus discípulos. Y había ahí un hombre que tenía una mano seca, tiesa, una mano bien dura, no la podía mover. Y lo observaban los maestros de la ley para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: ¡Hey, levántate, ven, ponte aquí al medio! Y todos los están mirando. Entonces Jesús les dijo a los otros, a los maestros de la ley: les hago una pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Ellos no querían responder porque sabían que si les decían es lícito hacer el bien en el día de reposo, entonces se iban a contradecir ellos mismos. Si ellos decían que es lícito salvar una vida o ayudar a alguien el día de reposo, entonces ellos se iban a contradecir a todas sus tradiciones. Y note cómo Marcos usa la palabra dureza de corazones. La palabra dureza es la misma palabra a la que refiere al hombre que tenía la mano dura y tiesa. Así de duro tenían el corazón estos hombres. Y esto le daba pena a Jesús. Esto le daba tristeza. De cómo una persona que pretende conocer y tener una relación con Dios sea tan dura con su prójimo. Cómo no se compadece por alguien que ve que está sufriendo, sino que esté aferrado a sus tradiciones, a su estilo de vida. ¿Y qué hace Jesús? Lo sana. Para mostrarle a sus discípulos que va a llegar el día que cuando ustedes se enfrenten oposición, ustedes no se detengan, sino por el contrario, hagan lo que es correcto. Aun cuando los critiquen, aun cuando los juzguen, hagan lo que es correcto. Versículo 6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo lo podían destruir. La palabra matar. Estos son hombres que supuestamente son hombres que aman a Dios. Sin embargo, fuera de la sinagoga están planeando cómo matar a su prójimo porque simplemente éste tiene otro estilo de vida diferente y no sigue nuestras tradiciones. Este es el comienzo. Más adelante, usted puede ver en casa, en el capítulo 14 y 15, vemos que Jesús es condenado por blasfemia.
Y es por eso que Jesús muere crucificado, por esa acusación de blasfemia. ¿Y por qué? Porque simplemente Jesús tenía otro estilo de vida, hacía el bien, algo que estaba en contra de las prácticas de aquellos tiempos. Entonces nosotros debemos recordar que cuando nosotros cambiemos de estilo de vida por seguir a Jesús, vamos a enfrentar críticas, oposición, rechazo. Pero cuando esto suceda, nosotros debemos continuar haciendo el bien. Tenemos que hacer lo que es correcto, aun cuando la gente nos critique o nos rechace o muestre oposición. Esto es lo que nos muestra el texto aquí. Entonces, rápidamente, recordemos que no somos los únicos que estamos pasando por esto. Jesús lo pasó, sus discípulos lo pasaron. Las personas a través de los siglos han enfrentado oposición porque simplemente decidieron cambiar su estilo de vida al seguir a Jesús. Algunos hasta les costó la vida, como Jesús. Jesús no cedió ante la presión de los hombres. Él continuó adelante con su misión. Él hizo lo que es correcto, aun cuando esto le costó la vida. Entonces no somos los únicos. No somos los únicos. Una persona que continuamente está buscando fallas en la vida de otras personas para criticarlas, pasa por alto sus propias fallas y se expone a ser juzgada por Dios. Los maestros de la ley nunca se tomaron el tiempo para observar sus vidas, para observar su estilo de vida, sino por el contrario, ellos estaban enfocados en lo que otros hacían y no hacían, sin darse cuenta que ellos estaban exponiendo al juicio de Dios. Una persona que continuamente está buscando las fallas en la vida de otras personas para criticarlas, pasa por alto sus propias fallas y se expone a ser juzgada por Dios. Es mejor escudriñar la vida de uno mismo, es mejor analizarse a la luz de la palabra. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? En vez de enfocarnos en lo que otros hacen o no hacen. Los maestros de la ley estaban tan pendientes de Jesús y de sus discípulos que ellos estaban hasta planeando cómo matarlo, exponiéndose así al juicio de Dios. Se dice que muchas veces cuando vemos fallas en otras personas es porque simplemente estamos viendo el reflejo de lo que nosotros hacemos, sino que no lo notamos en nosotros mismos. Es mejor hacer una observación, una autocrítica, una evaluación de cómo realmente nosotros estamos viviendo. Recuerda que un día darás un fuerte testimonio de quién es realmente Jesús. ¿Sabes? Aun cuando las personas te critican, te dejan de hablar, se burlan de ti, tú de todas maneras estás impactando las vidas de esas personas. Yo me acuerdo que yo tengo un primo. Él era cristiano mucho más antes. Y yo me acuerdo que él siempre llegaba a las reuniones de nosotros. Nosotros con nuestras cervezas, con nuestros chistes, bromeando. Y cuando él llegaba decíamos, mira, ahí llegó el hermano Pablo. El hermano Pablo. ¿Y sabes lo que hacía mi primo, el hermano Pablo? Él nomás se reía, saludaba. Él llegaba con su frutita y se sentaba ahí en una esquina a hablar con los tíos mayores. Pero nosotros nos burlábamos del hermano Pablo. Tómate una cerveza, hermano Pablo, hermano. Nunca me olvidé esto. Pero había una cosa, que a pesar que yo tomaba y me burlaba y me reía, yo miraba algo diferente en el hermano Pablo. Él, sin necesidad de tomar alcohol y cerveza, estaba tranquilo, estaba contento. Se miraba la paz que el hermano Pablo tenía.
Yo nunca le dije nada a él, pero él estaba impactando en mi vida con sus acciones. Me miraba algo diferente en él. Él no se molestaba porque yo le decía hermano Pablo, porque hacíamos bromas acerca de él. Pero él, sin darse cuenta, estaba impactando mi vida. Entonces recuerda que un día vas a dar un fuerte testimonio de quién es Jesús realmente. ¿Sabes? Cuando tú te pones firme y dices no, aun cuando sabes que te van a criticar, estás causando un impacto en la vida de otras personas. Quizás son tus hijos, quizás son tus familiares o quizás son tus amigos. Pero al mantenerte firme y hacer lo que es correcto, estás impactando la vida de otras personas. Estás dando testimonio de él. Y algo más. Preocupémonos más en lo que Dios dice en su palabra. Así nos preocuparemos menos por lo que la gente diga de nosotros. La gente siempre va a hablar. Las personas en su humanidad caída como nosotros siempre van a tener algo que decir. Sea que estamos bien, sea que estamos mal, las personas siempre van a decir algo. Pero si nosotros nos preocupamos más por lo que Dios tenga que decir acerca de nosotros, nos vamos a preocupar menos por lo que digan las personas. Entonces, enfoquémonos más en lo que Dios dice en su palabra. Enfoquémonos más. ¿Qué es lo que dice Él acerca de ciertas prácticas que nosotros sabemos que no está bien? Al hacerlo esto, nos vamos a preocupar menos por lo que las personas tengan que decir. Es común. Siempre hay ese temor a ser criticado, a ser rechazado, a recibir oposición. Y muchas veces cedemos. Pero si nos preocupamos más por lo que Dios va a decir de nosotros, nos vamos a preocupar menos por lo que las personas digan de nosotros. No dejes que las críticas te detengan en hacer lo correcto. ¿Sabes? Esta mujer que no dejó que su hijo vaya con su sobrino, cuenta que años después, su hermana que tanto la criticó, le dejó de hablar por muchos años. La familia se rompió. Ya cuando tenían reuniones ya no se juntaban. La hermana se aseguraba que no iba a estar ahí su hermana para no ir con ella. Ya ella trataba de alejarse, de no estar ahí. Hasta que un día ella recibe la llamada de su hermana. Su hermana había descubierto que su esposo la estaba engañando. Se quería divorciar. Quería separarse de su esposo. Su hermana la apoyó, la llevó a la iglesia, el pastor le dio consejería, hablaron, pasaron por un proceso difícil de separación. Después de 2 años de separación, el esposo decidió buscar ayuda, la familia se restauró, volvió con su esposa, pero lo que la hermana relata de su hermana es que ella, aun cuando no permitió que su hijo vaya con el hijo de ella, aun cuando esto le dolió mucho, la marcó. Porque pudo ver su firmeza en lo que ella realmente creía, quién era Jesús. Esto la marcó realmente. Y ella dice, cuando ella estuvo pasando por los momentos más difíciles de su vida, como lo fue la infidelidad, ella sabía que ella tenía que buscar a su hermana, porque ella realmente estaba siguiendo al Señor. Su hermana, sin saberlo, había hecho un gran impacto en la vida de su hermana cuando ella decidió mantenerse firme en lo que ella creía, en este caso, en Jesús. Entonces no dejes que las críticas te detengan en hacer lo correcto. Vas a impactar la vida de alguien. Tú continúa haciendo lo que sabes que está bien. Olvídate de lo que la gente vaya a decir. Pero ten presente que si tú has decidido seguir a Jesús y has decidido cambiar tu estilo de vida, la gente te va a criticar, te va a rechazar, te va a insultar, se van a burlar de ti.
pero no te detengas ante las críticas. Sigue adelante y haz lo que es correcto. ¿Tenemos comunión? ¿Tenemos comunión? Hoy celebramos la cena del Señor. Si necesita una copita de la comunión, levante su mano y se lo alcanzará nuestro hermano Rosmel. Tenemos comunión. ¿Sabes? Yo por muchos años, yo iba a veces, creo una vez al año, 2 veces al año. Y yo hacía tantas cosas que no debía hacer, vendía drogas, a veces le metía bala a la gente. Era un criminal, ciego, para mí era algo normal. Una vida desordenada, con mujeres, hijos por todos lados. Pero para, de alguna manera, calmar mi culpa, me iba a misa, un domingo, 2 domingos por año. Y yo nunca olvido, caminando adelante para que el Padre me dé la hostia y me dé un poquito de vino para sentirme mejor. Y pues dejar mis $20 en la bolsa de las ofrendas y seguir adelante con mi vida porque había hecho algo agradable para Dios. Cuando en realidad yo no sabía lo que esto realmente significaba. Y el apóstol Pablo escribe acerca de la cena del Señor. Dice, si alguno come el pan, hablando de esto, y bebe de la copa sin honrar o sin tener una reverencia o respeto por el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes están débiles. Algunos están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. Entonces, antes de tomar esta copa, examínese a usted mismo. Y si tiene que confesar un pecado, confiésalo al Señor. Señor, perdóname, sé que no está bien las cosas que he estado pensando, que he estado haciendo. No está bien la manera como yo vivo. Señor, te pido que me perdones, que me ayudes, que cambies mi vida, Señor. Si usted no es un cristiano, no le ha entregado su vida al Señor, entréguele su vida a Jesús el día de hoy. Porque el comer del pan y tomar de la copa simplemente significa recordar la muerte de Jesús, que Él lo hizo por mí y que un día Él regresará. Entonces, tengamos un poquito de cuidado al tomar la cena del Señor. Reflexionemos un poquito. Si hay algo que tengo que pedirle perdón a Dios, hágalo. Y empecemos y tomemos de esta copa. El apóstol Pablo lo pone y dice de esta manera. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que Jesús fue traicionado, Él tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan. De la misma manera,
tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Bebamos de la copa. Pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por apiadarte de nosotros. Gracias por haber dado tu vida en la cruz por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes a ser personas diferentes, que nos ayudes, Señor, a vivir para ti, Señor, a consagrarnos para ti. Señor, te pido por mis hermanos, Señor, te pido por las luchas que ellos tienen, por las tentaciones que ellos estén enfrentando, que tú los ayudes, que tú los fortalezcas, que tú, Señor, los empoderes con tu Espíritu Santo para vivir en santidad, Señor, para que tú seas glorificado y para que les vaya bien a ellos también, Padre. Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si necesita un sobre para ofrendar, levante sus manos y nuestro hermano que está ahí atrás le alcanzará el sobre. Si necesita un sobre, puede levantar sus manos. Si quiere ofrendar, lo puede hacer también en la parte de atrás, donde está la caja de las ofrendas. Recordemos que esto es voluntariamente, lo hacemos voluntariamente. Entonces, ¿por qué no nos alistamos para orar por estas ofrendas, para orar por lo que se viene esta semana? Se acercan las fiestas de Navidad, de Año Nuevo. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos dé también un poquito de serenidad, de templanza, de sobriedad mental, que tomemos las cosas con calma, que celebremos de una manera como a Dios le agrada? Que tengamos cuidado de no gastar desenfrenadamente, de no adeudarnos, en enero estar buscando prestado. O sea, que Dios nos dé sobriedad y balance la manera como nosotros también gastamos lo que Él nos está dando, especialmente en estas fiestas. Amén. ¿Por qué no? Entonces oramos por estas ofrendas, oramos para que Dios nos lleve con bien, para que Dios nos guarde esta semana y nos traiga nuevamente con bien el próximo domingo. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te damos un poquito de lo mucho que tú nos das. Te pedimos que bendigas estas ofrendas. Te pedimos que bendigas al dador alegre, al que da con alegría, al que, Señor, da, Padre bendito, sabiendo que tú das semilla al sembrador, Padre, para que, Señor, dé en abundancia. Te pedimos por aquellos que no pueden dar por las razones que tú sabes. Te pedimos que tú les abras puertas, que tú les bendigas también con un mejor trabajo, que tú proveas por ellos. Te pedimos, Padre, que en estas fiestas que se avecinan nos des sobriedad, nos des un balance, que no despilfarremos y gastemos, Padre bendito, como si el mañana ya no existiera, Señor. Ayúdanos a tener un balance, Señor. Si tú nos has dado en abundancia, ayúdanos a ser generosos, pero también, Señor, a ser, Padres Santos, responsables en cómo y en qué gastamos las cosas, Padre bendito. Te pido por mis hermanos, Señor, que los cuides,
los guardes, los protejas, los lleves con bien en esta semana, en todos los retos que ellos tengan, entrevistas de trabajos, nuevos trabajos, citas en los doctores. Señor, que tú los guardes, los protejas, los lleves con bien. Te pedimos por nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, Padre bendito, Señor, por nuestra familia, que también los guardes, los protejas y los cuidas. Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.